Bien, muchachos, seguimos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ya vimos lo que son las técnicas de documentación y de observación. Vamos ahora con la técnica número 3, la entrevista. Es una técnica característica de los estudios cualitativos, pero tenemos una que es cuantitativa. Bien, aquí el evaluador es el instrumento como tal. Sobre todo en la primera de ellas, que es la cualitativa, la entrevista a profundidad, un poco también en la enfocada. Su estructuración determina el tipo de datos y paradigma de investigación. Depende de cómo yo estructure esa entrevista, si es a profundidad, si es enfocada o si es estructurada, me va a permitir discernir si mi investigación es cualitativa o cuantitativa. Empecemos. La entrevista a profundidad es una entrevista sin reglas fijas, más arte que técnica. Como dice ahí, estimula el discurso continuo del entrevistado. Yo dejo hablar al entrevistado, le hago preguntas. Y a medida de que él me da respuestas, yo puedo ir produciendo mis preguntas. Indudablemente para esto yo tengo que ser experto. Ejemplos de esto son las entrevistas, por ejemplo, a políticos en televisión. El que le va a hacer una entrevista a un político, una entrevista larga, debe conocer de política, debe conocer del tema que está abordando. De lo contrario, es una entrevista que va a llevar al fracaso de la misma. El entrevistador debe tener herramientas, las herramientas necesarias, los conocimientos necesarios para abordar este tipo de entrevistas. Debe conocer las situaciones muy bien. Por lo tanto, en este estudio cualitativo, el entrevistador debe ser experto en el tema en el cual se está investigando y en el cual él está entrevistando a las personas. Luego tenemos la entrevista enfocada, que es semi-cuantitativa, está a media aguas entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Como decía, es concentrada en puntos específicos. Es semi-estructurada porque yo tengo una lista de temas para que no se me olviden, los cuales voy a ir cotejando. Comienzo a hacer una entrevista con un tema, pero no tengo preguntas de ese tema, sino que tengo una lista de temas. ¿Qué es lo que quiero abordar de esa entrevista para que no se me olvide nada? También en las entrevistas de televisión, entrevistas que ustedes pueden ver en otras áreas, en podcast y todo eso, a veces hay una semiestructuración. Dejo una lista con cosas que no se me pueden olvidar de la conversación que estoy teniendo con esa persona. Como dice ahí, el investigador modifica orden y forma, claro, porque más allá de la respuesta que me dé el entrevistador, yo puedo tener un orden con las preguntas que iba a hacer o con los temas que iba a abordar, pero el entrevistado me puede dar datos interesantes que me desvíen de la corriente que yo traía o de la planificación que yo tenía. Por último, tenemos la entrevista estructurada, que es una guía estandarizada de entrevista, es cuantitativa, es la que yo administro. Es muy parecida a las encuestas, la entrevista estructurada es muy parecida a las encuestas, pero aquí la diferencia es de que yo lo administro, yo tengo en mis manos, en mi poder, tengo una guía de entrevistas con preguntas concretas que me va a responder el entrevistado, que si algunas de ellas no las entiende, yo lo voy guiando. Entonces, es parecido a una encuesta, a un cuestionario, pero soy yo el que la administro, yo soy el que pregunto, yo soy el que anoto, de manera tal de que ahí puedo controlar más algunas situaciones cuando el entrevistado se le dificulte entender algún tipo de pregunta que le esté haciendo. Entonces, aquí tenemos la gran diferencia entre este tres tipos de entrevistas. Luego tenemos la encuesta, cuyo instrumento de recolección de datos es el cuestionario. Esta técnica puede ser autoadministrada, aplicada por terceros, muchas de ellas son online, son muy prácticas, economizan tiempo, personal, dinero. Se usa en escalas, en inventario, en test. Por ejemplo, un examen es una encuesta. Un examen es una encuesta, es una especie de cuestionario, un test del tipo test. Es un cuestionario tipo test, un examen de lo que ustedes le hacen en la facultad. ¿Qué reglas debe tener un buen cuestionario? Bueno, deben ser preguntas claras, breves, comprensibles. No muchas preguntas porque desgastan, cansan. El lenguaje debe ser adaptado al encuestado, sin abreviaturas ni tecnicismo. Tenemos que hacer preguntas que sean claras para la otra persona, que no existan ambigüedades, que nos tenemos que poner al nivel de lo que queremos preguntar.
La idea es, como dice ahí, una sola cosa, vamos a preguntar por pregunta, sin doble sentido. No inducir las respuestas con el enunciado, con el lenguaje. A veces podemos hacer preguntas que inducen respuestas. Evitar preguntas de negación, racistas o sexistas. Incluir introducción, institución y consentimiento en esas preguntas cuando hay consentimiento informado. Ojo, que hay cuestionarios anónimos donde no debe ir el consentimiento. Hay cuestionarios anónimos donde no debe ir el consentimiento, porque si hay un consentimiento deja de ser anónimo. Y siempre es bueno aplicar pruebas pilotos para la confiabilidad y validez iniciales. En cuanto a los cuestionarios, pueden haber de dos tipos, el simple y el psicométrico. En estos casos el sujeto de ley responde por escrito siempre, porque es un cuestionario. Lo que lo diferencia son el tipo de variables que voy a medir y la forma de construir. Un cuestionario simple que mide comportamientos, hábitos, datos demográficos, conocimientos directamente referibles al sujeto. Mientras que un cuestionario psicométrico mide variables que no tienen magnitud física, como por ejemplo quiero medir el nivel de ansiedad, el nivel de calidad de vida, el síndrome de burnout, la satisfacción, la odontofobia. Un cuestionario simple, un ejemplo odontológico, es la frecuencia del cepillado, consumo de azúcar, visitas al dentista, conocimientos sobre el flúor sellantes. Ejemplos odontológicos del cuestionario psicométrico, el OHIP14, que es el impacto bucal en la calidad de vida, la escala de Cora, entre otras escalas. Los tipos de preguntas en los cuestionarios simples son cerradas, dicotómicas, opción múltiples, abiertas, simples, no requieren una escala especial, mientras que el cuestionario psicométrico, la mayoría de los ítems son con escala de Likert. Las escalas de Likert son aquellas que dicen, por ejemplo, bueno, regular, malo, o estoy muy satisfecho, satisfecho, regular, poco satisfecho, insatisfecho. Las ventajas del cuestionario simple es que es fácil de construir, es fácil de administrar, es fácil de analizar. No requiere validación psicométrica formal, mientras que el cuestionario psicométrico debe revalidarse en el contexto donde se aplica. Un test validado en España no puede usarse en Venezuela sin que haya una validación local. En cuanto a la validación del cuestionario simple, puede ser por juicio de expertos o una prueba piloto básica, mientras que la validación del cuestionario psicométrico se debe hacer análisis factorial, un alfa de Cambridge, validez de constructo, índices de capa, validación transcultural. Depende del caso. Bien, ahora vamos a hablar de la calidad del instrumento. Un instrumento debe ser confiable, válido y objetivo. Cuando hablamos de confiabilidad, significa que es el grado en el que el instrumento produce resultados consistentes y coherentes si se aplica repetidas veces al mismo sujeto. Es decir, como dice ahí, si yo quiero medir el peso de alguien y lo mido 3 veces seguidas, ese peso me debe medir lo mismo las 3 veces seguidas. Eso es que es confiable. No es que ustedes, no sé si recuerdan que hay algunos pesos que hay que graduar, entonces me peso y peso 91 kilos y digo, no, está como malo, me bajo y se descuadra y me vuelvo a pesar, entonces ya no peso 91 sino 93. Esos pesos no son confiables. Tienen que medir las 3 veces que me pese lo mismo. Validez es el grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Esto es algo que nosotros podemos asociar mucho a cirugía, ¿sí? Cuando anestesiamos, ¿está sintiendo o le está doliendo? Aquí lo llevo a si yo estoy midiendo sensaciones o estoy midiendo dolor. Si estoy midiendo dolor y la persona siente presión, eso no es dolor. Entonces el instrumento que estoy usando debe medir dolor, no presión. Repito, es para adecuarnos a los ejemplos cotidianos, por ejemplo, de cirugía, que siempre le decimos al paciente una vez que lo anestesiamos, cuando se queja de algo, si sientes dolor o sientes presión. Eso lo llevamos a un instrumento de recolección de datos, y si yo estoy en mis objetivos midiendo dolor, en mi instrumento no puedo estar midiendo presión, tengo que medir dolor. Entonces la validez puede ser que se haga de tipo de contenido, que es la que cubre todos los espectros de la variable, tipo de criterio, cuando se compara ese instrumento con un gold estándar, y la validez de constructo, que se sustenta simplemente en la teoría científica que hay sobre el tema. Por último, el instrumento debe ser objetivo, que es el grado en que el instrumento es impermeable a los sesgos y tendencias del investigador que lo administra. ¿Sí? Es un instrumento que no debe ser cambiado a beneficio del investigador.
que al leerlo debe ser lo más objetivo posible. Entonces tenemos la validez de contenido, de criterio, de constructo. En la validez de contenido, el método para usarla es el juicio de expertos más el cuadro de operacionalización de variables. Es la que más usamos en la odontología, en la facultad de odontología. Validez de criterio es el gold estándar como referencia y la validez de constructo es realizar un análisis factorial correlación de los constructos. Si no tenemos teorías ni antecedentes previos, se aplica la validez de respuestas, o sea, una entrevista a profundidad con juicio de experto y validez de contenido. Tenemos que tener cuidado con los sesgos. Pueden haber muchos sesgos a la hora de desarrollar nuestras técnicas de recolección de datos. Debemos saber que es un error sistemático. El error sistemático es la diferencia entre el valor encontrado y el valor real. Esto afecta a la exactitud del estudio. Hay varios sesgos, como el sesgo de admisión, que es la carencia o mala selección del marco muestral. Es el más común, se previene con muestreo aleatorio simple. Si hago un muestreo a conveniencia, un muestreo no probabilístico, puede haber sesgo de admisión. Hay, de hecho, sesgo de admisión, no es que pueda haber. Sesgo de autoselección ocurre en estudios que se basan en voluntarios, por ejemplo. Las personas, ellas mismas se eligen para los estudios. Sesgo de pertenencia, subgrupo dentro de la muestra que comparten atributos relacionados a la variable de estudio. Sesgo de aleatorización en experimentos, falta de aleatorización entre grupo experimental y control, es decir, los elijo a dedo. Sesgo de prevalencia, pérdida prematura de unidades de estudio, requiere un análisis de supervivencia estadística. Esto es que yo tengo un marco muestral, aplico una muestra, tengo la población y esa población se me va perdiendo, deja de ir o deja de asistir a los estudios que estoy realizando y tengo que, mediante pruebas estadísticas, arreglar ese problema. Luego tenemos el error aleatorio, que es la diferencia entre una medición y la media de todas las mediciones. En este caso afecta la precisión. Recuerden que el error sistemático afecta la exactitud del estudio. En este caso el error aleatorio afecta la precisión del estudio. ¿Y qué tipo de sesgo tenemos aquí? El sesgo del observador, cuando el observador está viendo y tiene una percepción subjetiva porque él pretende comprobar su hipótesis. Entonces, en este caso, si el mismo investigador es el que está observando, puede haber un sesgo. El sesgo de capacidad diagnóstica es un instrumento que no mide lo que debe medir. Ocurre al no usar el patrón de oro. Sesgo de rendimiento, cuando hay una descalibración de los instrumentos mecánicos, por ejemplo, el peso, o falla de sensibilidad en los instrumentos documentales. Sesgo de memoria en los estudios retrospectivos, cuando le preguntamos a un enfermo cómo cree él que, por ejemplo, se produjo su primer contacto con una enfermedad, puede ser que ese sesgo de memoria, eso ya ha sido hace mucho tiempo y él no lo recuerde muy bien. Sesgo de adaptación, el evaluado no puede ser sincero, se controla con un simple ciego o escala de mentira. El sesgo de adaptación es cuando yo le estoy haciendo una pregunta a un evaluado y le da vergüenza decirme la verdad. Entonces, tenemos precisión versus exactitud. Uno es error aleatorio, el otro es error sistemático. Tenemos que tener en cuenta de que lo podemos controlar con una mayor un mayor tamaño muestral, para la precisión. El error sistemático requiere controlar los sesgos de selección y sesgos de medición. Uno se controla más mediante validez externa, el de precisión, uno mediante validez interna, el de exactitud. Entonces, en la etapa del proceso de recolección de datos, primero debemos redefinir las variables, identificar los indicadores, construimos el instrumento, hacemos una prueba piloto, como ahí dice, se aplica una submuestra de 10 al 15% de la muestra que teníamos, a esa le vamos a aplicar la prueba piloto. Realizamos la versión definitiva, entrenamos los aplicadores o los que van a administrar el instrumento, obtenemos los permisos institucionales éticos y aplicamos y preparamos los datos. Aquí tenemos ejemplos de dos instrumentos de recolección de datos, muy simples, dos fichas de recolección de datos. Como ven, son fichas que pueden ser simples, no son complicadas. En este hay una carga de cizallamiento, área y resistencia, simplemente vamos a poner los datos tanto en los grupos de estudio como el diente blanqueado y el diente blanqueado más el corbato de sodio, y en el grupo control. Simplemente ahí descargamos los datos. Cualquier cosa, nos vemos en las asesorías. Vean a profundidad las dos clases. Tienen los ejemplos de tesis y de proyectos que ya les envié para que ustedes se guíen en cómo escribirlos. Y evaluamos las mejoras que se pueden hacer en las asesorías. Un gran abrazo.